Bueno, hoy les traigo dos creepypastas. Aunque en realidad se pronuncian creepypaste, pero como todos lo pronuncian mal en el locuendo, entonces yo también XD. Pero primero, ¿qué es un creepypasta? Son historias de terror u ocultismo que pueden ser reales o inventadas, pueden estar sacadas de leyendas, cuentos, o incluso, las puede inventar uno mismo. La gracia está en no decir si es real o no, aunque la mayoría son 100% falsas, y lo peor es la gente que dice cosas, como hoy les contaré una creepypasta inventada por mí, jodiendo el objetivo principal del relato, y ahora sí empecemos X. Muy bien, yo contaré esta historia, y más vale que la escuchen, o van a jugar conmigo, jaja. La historia se llama El origen de Rocky Ubu. Para los que no conozcan esta serie, trata sobre unas niñas que deciden crear un equipo de baloncesto, pero el mayor problema que deben enfrentar es que son mujeres, y por tanto son injustamente discriminadas por eso. Pero la verdadera historia fue censurada, y el primer episodio mucho más sangriento no pudo ver la luz. Había una vez una niña llamada Sakamoto, que estaba enamorada del capitán del equipo de baloncesto de una facultad. Él era conocido como el rey del parquet, o el dios de la cancha, y era amado por todas las chicas, además era reconocido por todo su barrio. Un día, ocurrió que durante el descanso de 10 minutos que hay entre el segundo tiempo, el rey del parquet decidió salir a tomar aire, y se encontró con Sakamoto. Ella se le confesó, y él aceptó con gusto. El problema es que la niña tenía 10 años, y el joven deportista sabía que era menor. No era muy difícil darse cuenta, pero aún así salieron, y hasta tuvieron sexo. Sin embargo, el director de la facultad donde el capitán del equipo jugaba, era en realidad el padre de Sakamoto, y al ver que su hija había quedado embarazada, y darse cuenta de que el capitán del equipo era un pederasta, ordenó disolver todo el equipo, y el dios de la cancha pasó a ser odiado por todo el mundo. Así que acordó verse con su amada a escondidas, en el teatro de una escuela abandonada. En el manga se ve el dibujo de un teatro arruinado, totalmente oscuro, y las cortinas rotas. La única luz que se enciende es la del escenario, donde la joven Sakamoto espera a su príncipe. El joven aparece con una remera de color roja, y la acaricia. Entonces le dice perdóname. Sakamoto le dice que no se preocupe, que la culpa es de ella por pedirle salir juntos, y él le dice que ya lo sabe, que le pide perdón por lo que va a hacer ahora. Sakamoto pregunta qué es lo que harás. Entonces el muchacho esboza una sonrisa macabra y le corta el cuello. Entonces dice yo te amo, y te amaré por siempre, pero tu padre no sabe lo que significa perderte. Así que te mataré para que lo sepa, y luego moriré contigo. La cabeza de Sakamoto es arrancada, y su cuerpo es desmembrado y despellejado. Las escenas de esta parte son muy gráficas. Luego el ex capitán del disuelto equipo realiza el harakiri, y ambos mueren. Al final, encuentran muerto al director. Murió estrangulado 2 años después. Lo encontraron cerca de 2 esqueletos. Uno de ellos estaba desarmado, y con agua saliendo de sus ojos, mientras veía al segundo, el cual estaba intacto, con las manos agarrando el cuello del director, y con una rotosa remera de color roja. Yo contaré la segunda, se llama La verdad del circo Vocaloid. Esta historia fue encontrada en internet, y la leeré tal cual está escrita. Para serles sinceros, me encanta el Vocaloid y más aún las canciones que tienen una historia de por medio. Esta canción se llama Darkwood Circus y esta es la historia que oculta. Apuesto que piensa que los circos son todo diversión y juegos. Apuesto que piensa que todos los fenómenos de circo son gente como tú y yo, que se divierten muchísimo actuando, como tú lo haces viéndolos. Apuesto que piensa que esos fenómenos siempre han sido así deformes y diferentes. Piensa que ese payaso con 2 cabezas nació así. Piensa que la cantante con las piernas de cabra tiene esas partes de animal porque realmente nació sin piernas. Piensa que ese chico de apariencia normal con el cabello como el cielo a medianoche es solamente otro artista, que escapó de casa. Pero a ti no te importa. No te das un segundo para pensar cómo los fenómenos son realmente. Lo que los fenómenos se hicieron a sí mismos para unirse al circo. Apuesto cualquier cosa a que no conoces el dolor y sufrimiento que pasan. No has escuchado sus gritos y llantos en la noche. No los has escuchado pidiendo morir. No has olido el hedor a carne podrida. No sabes nada. Ni una sola cosa. Pero eso es lo que voy a decirte. Si no quieres saber la verdad, o no eres lo suficientemente fuerte para saber, da marcha atrás. Vamos a empezar con cómo estos fenómenos se unieron. Pero unirse no es el término apropiado, ¿no?
no cuando cada uno de los fenómenos era perfectamente humano, y fueron secuestrados cuando eran solo niños que querían ir a ver el circo por sí mismos. Eso es, secuestrados. Robados de las calles a pesar de haber escuchado sus gritos, llantos y súplicas por ayuda. Sus patadas, sus golpes, haciendo todo lo que posible para escapar. Solo para terminar sin esperanzas y convertirse en conejillos de indias. Antes del circo, había un niño huérfano con cabello azul oscuro que finalmente había encontrado un hogar con una madre que lo amaba. Claro, debió haber sido bastante pobre. Claro, pudo haber tenido una vida dura. Claro, pudo haber muerto en las calles de todas formas. Pero ese maldito circo arruinó todas sus posibilidades y oportunidades de vivir una vida. De vivir como una persona normal, en lugar de ese animal sediento de sangre. Pero no. Por supuesto que no. Tuvieron que llevárselo. Tuvieron que llevárselo a la edad de 9 años. Solo era un niño cuando se le fueron inyectados todas esas cosas. ¿Y sabes qué clase de cosas le hicieron? ¿Lo sabes? Lo volvieron loco. Literalmente, perdió la razón. Se convirtió en un legítimo caníbal. Habiendo estado encantado de comer otro ser humano. Un ser humano. De hecho, prefirió que todo se sirviera frío, crudo y que fuera humano. Disfrutaba sentir un remolino de sangre en la boca y que ésta chorreara por su barbilla. ¿Acaso no es esa una imagen encantadora? ¿Y sabes por qué ese pequeño chico fue elegido para experimentar con él? Porque él, un pobre chiquillo que hubiera muerto en las calles, había sido elegido, porque era un niño que aún no había vivido su vida para llenarla con buenos recuerdos, en vez de pensamientos relacionados con carne, sangre y más carne. Ahora tienes una idea de lo que estoy explicando. Ahora ya sabes al menos una parte de esos errores. Así que te preguntaré otra vez, ¿te gustaría retirarte? Porque estoy a punto de continuar. Había una vez una pequeña cantante con el cabello color turquesa pálido. Esa chica era de una amorosa familia, con una madre, un padre y 2 pequeños hermanos menores con los que siempre jugaba. La familia de la chica era considerada entre muchos como rica, y quizás fueron sus extravagantes ropas hechas con los más finos materiales lo que llamó la atención del maestro de ceremonias. O quizás el maestro la escuchó cantar una alegre melodía mientras iba a la tienda. Quizás fue su cabello que parecía de seda, o fue su cara perfecta. No. No se trataba de eso. Ni siquiera cerca. Es porque ya no había crecido. ¿Sabes lo que le hicieron a esa chica? ¿Tienes alguna idea? Te lo diré. Le amputaron las piernas y no de una manera gentil. Entonces la chica que alguna vez fue conocida por su cara perfecta y perfecta voz, cambió para convertirse en la chica con las piernas de cabra. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que es vivir en ese estado de deformidad? Con piernas que ni siquiera son humanas. Porque sé que ni siquiera podría imaginar lo difícil que debe ser. Solo intenta imaginar el sufrimiento y el horror que le trajo a la vida que lloraba consigo misma cada noche, me hace daño por dentro y me dejan con ganas de llorar. El dolor debe ser tan insoportable. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Debes tener un corazón fuerte. Pero te lo diré otra vez. Puedes darte la vuelta e irte. Porque te puedo asegurar, las cosas no mejorarán pronto. Ese payaso con 2 cabezas, antes de convertirse en un fenómeno de circo, ¿sabes de quién se trataba? ¿Lo sabes? Claro que no. Nadie lo sabe. Hasta ahora. Ese fenómeno eran 2 pequeños niños, un par de gemelos idénticos, un niño y una niña que eran inseparables desde su nacimiento. Ellos eran mejores amigos, y siempre estaban juntos. ¿Y sabías que tenían una mamá y un papá? Esos niños tenían una familia. Tenían amigos. Tenían un increíble futuro por delante. Todo por no haberse alejado lo suficientemente rápido. Porque eran niños. ¿Y sabes qué sucedió después? Después que sus gritos fueron apagados, y fueron encadenados y atados a una mesa de metal, fueron masacrados vivos. Tenían extremidades amputadas mientras estaban conscientes. Y entonces realmente se volvieron inseparables. Realmente siempre estarían juntos, hasta el momento de sus muertes. Porque esos 2 niños se volvieron uno solo. Los cosieron. Trozos de carne quedaron esparcidos alrededor de ellos durante todo el proceso, y el hedor de la sangre y la muerte se quedó en sus fosas nasales por mucho tiempo después de eso. Tanto tiempo después.
solo porque eran niños alegres. Pero eso no es todo. Ni siquiera estamos cerca del final. Hay muchos más. Tantas almas torturadas. Tantos niños que murieron durante las mutilaciones. Tantos otros niños que deseaban con todo su corazón estar muertos. Tantas almas desafortunadas que habían caído en las garras del maestro de ceremonias. ¿Sabes qué más? La tortura no terminó allí. Ser cortados y convertirse en esas cosas es probablemente lo menos doloroso a comparación de lo que pasó después. Pero teniendo en cuenta que has llegado hasta aquí, dudo que dejes de escuchar esto. Así que no me molestaré en alertarte una vez más. ¿Sabes lo que pasaba si cometían el mínimo error? Si se negaban a hacer algo para el show, o incluso si pisaban un escalón con el pie equivocado. ¿O no? No tienes ni idea. Pero mira, eso es porque el maestro de ceremonias los castigaba apartándolos de los ojos de cualquiera que pudiera ver esos actos pecaminosos. ¿Qué era ese castigo? Te preguntarás. Ácido. Sí, has leído bien. Ácido. Haz cualquier cosa que haga enojar al maestro de ceremonias y tendrás esa sensación ardiente del ácido derramado sobre tu cuerpo desnudo. Cada última gota. ¿Cree que eso es malo? Se pone peor. No mucho, pero se vuelve peor. Yo sé, es difícil de creer. Como si la mutilación no fuera lo suficientemente mala. Y el ácido es mucho más de lo que alguien debiera aceptar, sean o no humanos. Pero mezcla los dos, y obtienes el peor dolor de todos. Que te pudras. Sí, es cierto. Mezcla la mutilación y el ácido, y voilà, eres un ser vivo que respira, aunque estás muriendo, carcomiéndose desde dentro. Ni siquiera puedo empezar a explicar el horror y la agonía de lo que se siente que tu cuerpo decaya, y ser consciente cada segundo de eso. Y es por eso que todos los fenómenos quieren morir. A pesar de que están muriendo de todas formas, es tan lento y tan doloroso que es insoportable. Quieren tener una muerte rápida. Incluso si es en 1 hora o en 3, ese dolor sería mucho más fácil de soportar que el infierno que pasan. Pero ellos no intentan quitarse la vida. No, nunca. Por mucho que deseen que su sufrimiento termine, continúan adelante. ¿Por qué? Porque el circo es muy divertido. Es por eso. Muy divertido de hecho. Y esa es la verdad. Cada palabra. Cada maldita y sangrienta palabra. ¿Cómo es que sé todo esto? Te preguntarás. La respuesta es simple. Yo soy el maestro de ceremonias.